Hola, bienvenidos a otra clase complementaria de anatomía para alumnos de la carrera de instrumentación quirúrgica de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Ricardo y a continuación voy a hablar sobre generalidades de las articulaciones. Como introducción voy a decir que una articulación es la unión como mínimo de dos huesos, independientemente de su movilidad. Las vamos a clasificar de tres maneras: según la cantidad de huesos que participen, según el medio de unión que se interponga y según el grado de movilidad. Según la cantidad de huesos que participen, vamos a hablar de articulaciones simples, aquellas donde participan solamente dos huesos, y articulaciones compuestas, aquellas donde participen más de dos huesos. Un ejemplo de articulación simple, como se ve en la imagen, un corte coronal a nivel del hombro, articulando el húmero con la escápula. Y un ejemplo de articulación compuesta, como se ve en la imagen, que es un corte sagital paramediana de la rodilla, esto es posterior y esto es anterior. Vemos que articulan más de dos huesos. En este ejemplo son tres los huesos que articulan. Por un lado, el extremo inferior del fémur presenta una carilla articular y la tibia, en su extremo superior, presenta otra carilla articular. Ambas epífisis van a articular con sus carillas entre sí. También vemos que el fémur hacia anterior articula con la rótula o patela. Esta articulación compuesta, o más bien a las articulaciones compuestas, también las llaman complejo articular. Y eso hay que diferenciarlo de lo que es una articulación compleja, que son dos cosas distintas. Una articulación compleja es aquella en donde entre ambas superficies articulares se interpone un medio de adaptación fibrocartilaginoso. Utilicé las mismas imágenes porque justamente estas presentan esa característica. En el caso de la rodilla, los meniscos; en el caso de la articulación glenohumeral, el labrum o rodete glenoideo, que tiene forma de anillo. Acá no se ve, pero vamos a ver en forma de anillo. Bien, también vamos a ver otras complejas, como en el caso de la mandíbula, donde se pone un disco, por ejemplo. Ahora, a las articulaciones también se las clasifican según el medio que se interponga entre ambos huesos. Vamos a hablar de dos tipos de articulaciones: sinartrosis y diartrosis. Por ejemplo, en el gráfico de arriba vemos lo que es una sinartrosis, donde se interpone entre ambos huesos un tejido conectivo que le da continuidad a estos dos huesos. No se interrumpe el tejido conectivo. ¿Bien? Es continuo. En cambio, en la diartrosis, como vemos en el gráfico de abajo, entre hueso y hueso, entre, digamos, carillas articulares o cartílago articular, no se continúan, se interrumpen. Bien, además presentan una cavidad con líquido adentro, líquido sinovial, es característico de estas articulaciones de artrosis o sinovial. Sinartrosis, esta es continua, y las diartrosis, recordar que son discontinuas. ¿Bien? Después vamos a ver que el tejido que presenta la sinartrosis, si bien es todo continuo, puede variar. En el caso de, puede ser tejido desde óseo cartilaginoso hasta tejido fibroso. Bien, las articulaciones, según el grado de movilidad, vamos a hablar de tres tipos de articulación. Vamos a hablar de sinartrosis, diartrosis y un término medio, que es la anfiartrosis. Entonces, esto es porque hay sinartrosis que, en términos de movilidad,
hay sinartrosis que no se mueven, que son inmóviles. Entonces, estas están en general en el cráneo, vamos a ver después en el coxal, en el sacro, son sinartrosis que son inmóviles. Pero también hay sinartrosis que pueden generar movilidad. Esas sinartrosis que generan movilidad serán, en términos de movimientos, se llaman anfiartrosis. Y un ejemplo de una sinartrosis, anfiartrosis, es en la columna vertebral. Ya lo vamos a ver. También vamos a ver que hay artrosis que todas se mueven, pero hay articulaciones que se mueven mucho, otras que se mueven un grado menor, y otras que son muy poco móviles. Las diartrosis que se mueven, movimientos variados, serán diartrosis, en términos de movimiento. Pero las diartrosis que se mueven muy poco, en términos de movimiento, son llamadas anfiartrosis. Un ejemplo va a ser el sacro con el coxal. Es una diartrosis, si hablamos de medio de unión, pero si hablamos de movilidad, será llamada anfiartrosis, que son semimóviles. Es decir, que la anfiartrosis es un término medio entre las sinartrosis, que se mueven, y las diartrosis, que se mueven muy poco. Fin de la introducción. Vamos a hablar de articulaciones según el medio de unión. Sinartrosis y diartrosis, vamos a ver que se dividen en grupos y subgrupos, algunas. Sinartrosis, ya dijimos que se da por un tejido que se interpone entre ambos huesos que hace que sea continuo esta unión, no se interrumpe. Vamos a ver que el tejido conectivo puede variar, también puede ser duro y no tan duro. Vamos a hablar de tres grupos, según el tejido que se interponga. Tres tipos de tejido. Bien. Por un lado tenemos tejido óseo, puede ser tejido fibroso o puede ser cartilaginoso, ¿sí? Que a su vez se subdividen cada uno de ellos. Vamos a empezar por las articulaciones óseas. Sinostosis, que es fusión ósea. Son todas inmóviles. Pero, por ejemplo, vemos a nivel de la base del cráneo, vista desde el endobase, estamos viendo una sinostosis que se da entre el esfenoides y el occipital. Está marcando acá el esfenoides, acá donde termina y empieza la parte occipital. Recordar que a este nivel, si marcamos así como un rectángulo, hay una porción llamada clivus. El clivus, que es una zona donde mira hacia anterior del tronco del encéfalo, por parte hacia anterior va a ser esfenoides y hacia posterior va a ser occipital. Esto es porque vamos a ver que estos huesos, si seguimos la flecha, a este nivel se da la fusión del esfenoide hacia anterior y del occipital hacia posterior. ¿Sí? En esta línea queda una marquita de esta sinostosis o fusión ósea. Otra fusión, otra sinostosis se da en el coxal, el sacro y el coxis. El coxal es un hueso par, esto es superior, posterior, anterior, inferior, vista lateral. Se da por la fusión del ilion en amarillo, el isquion en azul, del pubis en rojo. Esto estaría representando la línea de fusión que desaparece entre los 14 a 16 años de edad. Acá vemos otra sinostosis que se da en el sacro y el coxis. En el sacro, ambos son huesos impares. En el sacro se produce de la siguiente manera. El sacro es el producto de la fusión de 5 vértebras sacras. 1, 2, 3, 4, 5. Y en una vista anterior se pueden ver las 4 líneas transversales, que es el producto de la fusión de esas vértebras. ¿Bien? Y uno agarra un hueso y lo puede ver. En este caso no desaparece. El coxis también es el producto de la fusión de las vértebras. Se dice que son de 3 a 5, pero en general pueden ser de 4 a 5 vértebras que se fusionan. En general. Bien, ahora otro grupo sería las articulaciones fibrosas.
Acá vamos a hablar de 4 variedades y según la longitud de la fibra puede llegar o no a generar movilidad. En el caso de las suturas también son inmóviles y se da en el cráneo. Suturas tenemos una vista lateral, vista anterior, suturas entre el temporal y el parietal, la sutura escamosa, el temporal y el parietal tienen cortes biselados, donde el temporal se apoya sobre el parietal, y la característica de las suturas, en todas, vamos a ver que se dan por fibras de colágeno muy cortas y resistentes que impiden la movilidad de estas suturas. En este caso, en la escamosa se va a unir por intermedio de fibras que se disponen así, entre el temporal y el parietal, la sutura plana en los huesos nasales, los huesos tienen superficies aplanadas en línea recta y ahí se va a interponer este tejido muy cortito, tejido fibroso que impide la movilidad. En el caso de sutura dentada entre el frontal, parietal y el occipital, las dentadas son, tienen como dientes en punta, son líneas no rectilíneas, presentan ondulaciones y ahí se unen por medio de estas fibras muy cortas, también son inmóviles. Vemos de vuelta en otra vista superior del cráneo las suturas dentadas, frontal, parietal y entre el occipital y el parietal, para diferenciar de otra sutura, de las cerradas que se da entre ambos parietales. Vamos a ver que algo se parece, nada más que las cerradas son como más grandes, ¿no? Las cerradas también presentan ondulaciones y se disponen como un engranaje. Y se unen mediante fibras muy cortas que impiden su movilidad. Con fósil también son inmóviles y se da entre la raíz del diente y el alvéolo, que es un hueco que se presenta en el hueso, que puede ser la mandíbula o el maxilar. También, es decir, que la raíz del diente entra, digamos, en el caso de la gonfosis, se va a introducir en el alvéolo del hueso y se van a unir mediante fibras muy cortitas y resistentes que van a impedir su movilidad. La sindesmosis, vamos a ver que el movimiento depende de la longitud, es decir, si son muy cortas generan poco movimiento y si son largas generan más movimiento, y la ubicación es porque si unen, digamos, parte de un mismo hueso no generarán movimiento y si unen parte de distintos huesos pueden generar movilidad. La sindesmosis, los huesos se unen por intermedio de fibras elásticas o de colágenas alineadas en paralelo, forman ligamentos, como son aplanados, se describe como un cordón, en este caso unen parte de un mismo hueso, va del proceso coracoides al acromión de la escápula. Otro ejemplo se da en el extremo inferior de la tibia y peroné, también se ponen como cordones aplanados, ¿bien? Dos vistas diferentes, tibia y peroné. Membranas interóseas. Las membranas interóseas vamos a ver que el movimiento depende de la ubicación de donde esté, porque el ejemplo que vamos a ver en el radio, en lo que sería el radio del cúbito, permite una movilidad. En cambio, hay membranas interóseas que se da a nivel del coxal, está el agujero obturado, donde está la membrana obturatriz, que esa es inmóvil, va a unir parte de un mismo hueso. Las membranas interóseas es tejido conectivo fibroso con fuertes fibras de colágeno que se interponen como una lámina entre ambos huesos. Y este permite movilidad para que el radio gire por el cúbito en su extremo proximal y el extremo distal se va a generar una traslación, se traslada para la pronación. ¿Bien? Y se va a cruzar por arriba del cúbito. El radio se cruza por arriba del cúbito o úlna. En la supinación está en paralelo, y acá en la pronación se cruza. El que se traslada, recordar que es la porción distal, que es la que genera la traslación. La porción distal del radio. Articulaciones cartilaginosas. Vamos a ver tres subgrupos, digamos, de estas articulaciones. Uno, la sincondrosis, vamos a ver que se da en la caja torácica.
sería un cartílago hialino que se interpone entre el esternón y la costilla. El cartílago hialino se describe como un cartílago semi-transparente. Los cartílagos costales aportan elasticidad y resistencia a la caja torácica, ya que son estructuras compresibles y protegen de fracturas de las costillas y del esternón, porque concentran, almacenan agua, estos cartílagos. Entonces se dan mucho en los niños, en cambio en los ancianos tienden a calcificarse y tienden a ser más quebradizos. Además, la caja torácica en general en los ancianos tienden a ser más rígida también, producto de esa calcificación de estos cartílagos hialinos que se interpone, recordar, entre el esternón y las costillas. Sínfisis son semimóviles, es decir, que son anfiartrosis, estos subgrupos de articulaciones. La sínfisis es fibrocartílago que se interpone entre el pubis y los discos intervertebrales. En el pubis, que presenta superficies óseas ovaladas cubiertas por cartílago hialino, y un disco que se interpone, que sería el pubis, con superficies ovaladas, cartílagos hialinos, y el pubis que se interpone, en el pubis un disco que a su vez también va a prender un ligamento superior e inferior. ¿Bien? Es un disco fibrocartilaginoso que se interpone en el pubis. Esta sínfisis, tenemos otra sínfisis a nivel de lo que serían los cuerpos de las vértebras por intermedio de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales tienen la característica de absorber fuerza de choque y son flexibles. Se describen como estructuras de lentes, tienen forma de lente biconvexa, estos discos intervertebrales, y estos discos en los movimientos de la columna, el núcleo pulposo se va a deformar y se desplaza. El núcleo pulposo en movimiento se deforma y se desplaza al amortiguar la presión recibida por los movimientos y el peso. Pero va a ser limitado por el anillo fibroso. Cuando se mueve el núcleo pulposo, este anillo va a limitar, ¿no? su movimiento. Estos discos intervertebrales son más gruesos a nivel lumbar. Van a retener agua, los discos, y la actividad y la compresión con la que son sometidos hacen que disminuyan su tamaño. Son sínfisis, recordar que son semimóviles y son anfiartrosis. Estas serían, digamos, en términos de medio unión, son sin artrosis, pero en términos de movilidad son anfiartrosis. Otra sínfisis se da entre lo que es el vértice del sacro y la base del coxis, otro fibrocartílago que con el tiempo tiende a osificarse y se produce la fusión entre el sacro y el coxis. Cartílago epifisiario es un cartílago transitorio que se da en los huesos largos. Vamos a ver que en los huesos se habla de que hay dos procesos de osificación, la intramembranosa y la endocondral, que es la que estamos viendo. Ambos usan como molde una matriz para generar hueso. A partir de la muerte de células, tanto en la intramembranosa y la endocondral, mueren las células y queda la matriz y se empiezan a desarrollar hueso a partir de un molde. En el caso de la intramembranosa, usa como molde en la intramembranosa que se da en los huesos planos del cráneo, en los huesos de la cara, la mandíbula y la clavícula. Y ahí se usa como molde el tejido mesenquimático embrionario. Pero en este caso, en los huesos largos y en los huesos del esqueleto axial, es una osificación endocondral que se da a partir de un molde de un cartílago hialino. Bien, acá vemos una imagen de un proceso de osificación endocondral, donde a partir del cartílago hialino vemos que el proceso va avanzando
y los condrocitos, como se nutren por zonas vasculares, se nutren por difusión, en un momento quedan aislados de esa difusión y dejan de recibir nutrientes y mueren. Entonces empiezan a generarse vasos, lo que es el proceso de angiogénesis a nivel de la diáfisis, y se da la, digamos, la osificación primaria. El centro de osificación primaria en la diáfisis. Esto arrastra células periféricas osteoprogenitoras que desarrollan o generan osteoblastos, y ahí se empieza a producir la osificación primaria en la diáfisis. Avanza el proceso, se generan, avanza y crece, aumenta el crecimiento longitudinal del hueso y empieza a aparecer un centro de osificación secundario en la epífisis. Vemos que avanza el proceso y se empiezan a acercar la epífisis con la diáfisis. Ambos procesos de osificación se acercan hasta que en un momento queda una placa de cartílago hialino, va avanzando, la placa se va acercando cada vez más, el hueso crece longitudinalmente. En un momento, tanto la parte de osificación secundaria de la epífisis como la primaria de la diáfisis se juntan y el cartílago, la placa de cartílago hialino desaparece. Es transitorio. ¿Bien? Esta es la placa, el cartílago hialino y acá ya desapareció. En esta imagen vemos, estaría representando como acá hubo una placa de cartílago hialino que desapareció. Fin de la sinartrosis. Ahora hablamos de las diartrosis, que son articulaciones que presentan carillas articulares, cartílagos hialinos, carillas que se enfrentan, es discontinua, y hay líquido sinovial que es sintetizado por la membrana sinovial periférica y más periférica, la membrana fibrosa que se fija al hueso para cerrar la cápsula articular. Bien, acá tenemos, les dejo para que tengan una teoría para complementar. Recordar que las articulaciones de artrosis son discontinuas, a diferencia de las sinartrosis que son continuas. Diartrosis, según el medio de adaptación, hablamos ya de complejas, ahora vamos a hablar un poco más. Acá les dejo para que tengan también, para complementar, y hablan de las articulaciones complejas. Tenemos en esta imagen gráficos que representan distintos cortes. En esta imagen vemos una articulación típica, donde hay una superficie, ambos huesos que se enfrentan, por un lado una convexidad contra una concavidad, ¿bien? Y tenemos una articulación típica con su cavidad, con su líquido sinovial, una membrana sinovial, que produce este líquido que es quien sintetiza el líquido sinovial, y periféricamente a la membrana sinovial la cápsula fibrosa que va a cerrar a esta región articular. ¿Bien? Ahora, acá cambia un poco porque en estos tres gráficos van a aparecer esto en azul, que representan los medios de adaptación fibrocartilaginosos. En el gráfico A podría ser, digamos, a modo representativo, una articulación, por ejemplo, del hombro, donde presenta el labrum articular, el labrum glenoideo, donde por un lado tenemos una concavidad y una convexidad. La convexidad del hueso es una esfera casi completa, pero la concavidad no es tan completa. Entonces se tiene que interponer un medio de adaptación para aumentar la concavidad de la superficie por intermedio de estos fibrocartílagos articulares. Además de aumentar esa concavidad, lo que hace es estabilizar a la articulación. En un corte coronal vamos a ver después que el labrum glenoideo tiene una forma triangular. La base se fija al hueso, el vértice mira hacia arriba, y uno de los lados se mira hacia la membrana fibrosa y el otro lado mira hacia la cavidad articular. Tenemos un ejemplo en el B, que puede ser, que es de la rodilla, hablamos del menisco. Vemos que en este corte, en cambio en la rodilla va a ver que en corte coronal, como en el corte sagital, se va a ver triangular. La rodilla. La base del menisco mira hacia la membrana fibrosa, el vértice mira hacia la cavidad articular y los lados miran hacia arriba y hacia abajo.
También lo que hacen es aumentar la superficie, la concavidad del hueso. ¿Es por qué? Vamos a ver después que en la rodilla los cóndilos del fémur son muy convexos, en cambio la caricia articular de la tibia es casi plana, entonces tiene que interponer un medio de adaptación y aumentar la superficie y darle una concavidad para que se adapte a la convexidad del hueso, en el caso de los cóndilos del fémur. Además, los meniscos, a diferencia del labrum, lo que hacen es aumentar el área de ambas superficies, separándolas para disminuir las fuerzas de presión e impacto. Esto es lo que hacen los meniscos. Aumentan el área de superficie para disminuir las fuerzas de presión. Los impactos que se dan en la rodilla, ¿no? Bien, acá vemos un ejemplo de disco articular que se da en la mandíbula. Vemos que los discos son formados de placas fibrocartilaginosas también. Los tres son fibrocartílagos, recordad, que en el caso de disco se va a fijar en ambos lados de la cápsula fibrosa y va a generar dentro de una cavidad dos cavidades secundarias, una arriba y otra abajo, que va a articular, digamos, la superficie del disco articulará la superior con el cóndilo de arriba y la inferior va a articular con el cóndilo de abajo. Lo que hacen básicamente estos medios de adaptación tienen que adaptar dos superficies que son muy distintas. ¿Bien? Acá vemos un corte coronal de la vía humeral, esta vemos una vista lateral. Acá se ve que el labrum lenoideo, le llaman anillo también, porque es un anillo. En cambio, en un corte coronal se ve triangular, porque quedó triangular. Es importante el detalle. Vemos que, como habíamos dicho, la base se fija al hueso y los lados. Un lado mira hacia la membrana fibrosa y el otro hacia la cavidad articular. Acá tenemos el otro. Vamos a marcarlo. Y recordar que aumentan la superficie cóncava del hueso para que se adapte a la convexidad del otro hueso y para mantener estable la articulación. Otra, digamos, labrum, pero este labrum acetabular se da en la coxofemoral. Bien, acá vemos el labrum que aumenta un poco la concavidad del acetábulo. Acá vemos en la nota, digamos, abierta, la articulación coxofemoral, para que se vea lo que es este fibrocartílago, cómo se expande. Este fibrocartílago se va a fijar muy fuertemente a lo que es el limbo acetabular y se continúa, sigue, y va a pasar como un puente por lo que sería la escotadura acetabular y se va a fijar a un ligamento transverso del acetábulo. También aumentan las superficies cóncavas para que se adapte a una cabeza esférica que es casi completa, 2/3 de esfera por parte del fémur. ¿Bien? También aumenta lo que sería, expande la superficie de la cara semilunar, que sería esto, del acetábulo. ¿Bien? Y recordar que función le da estabilidad a la articulación y permite los movimientos correctamente. En la rodilla habíamos dicho que en los cortes los meniscos se ven triangulares. Vemos un corte coronal, corte sagital paramediano. Vemos que la base mira hacia afuera, el vértice del menisco mira hacia adentro, ¿sí? Y los lados miran hacia arriba y hacia abajo. Acá lo mismo, la base mira hacia afuera, el vértice hacia adentro, los lados miran hacia arriba y hacia abajo. Y acá vemos que tenemos los cóndilos del fémur, que son muy convexos, entonces como estos a nivel de los cóndilos de la tibia, tienen superficies muy aplanadas, entonces se tiene que adaptar a este medio de unión. Eleva un poco la superficie, aumenta la concavidad para que sea una articulación estable, ¿bien? Que se pueda mover correctamente. ¿Bien? Y recordar que aumenta el área de superficie, separándolos para disminuir la fuerza de presión y de impacto. Van a ver que la parte periférica está vascularizada por parte de vasos que llegan a la cápsula fibrosa. Es la parte periférica que es fibrosa, en cambio la parte central de los meniscos son cartilaginosos, son avasculares y se van a nutrir por medio de la sinovial, el líquido que está en la cápsula, menisco medial y menisco lateral. El menisco lateral. Vemos una imagen de la vista superior,
para verlo, lo que tienen los meniscos, como las formas que tienen los meniscos. Esta es la tibia, que es el peroné, vista superior, esto es anterior y esto es posterior. Vemos que el menisco lateral es lateral, recordad porque está en relación al peroné, que es lateral. El menisco lateral se dice que tiene forma de O, y el menisco medial se dice que tiene forma de C. ¿Bien? Tienen forma de media luna los meniscos, ambos. En cambio, recordad que el labrum por Roete tenía forma de anillo. Vemos acá otra articulación compleja que se da, como decíamos, en la mandíbula, por intermedio del disco, que es un disco fibrocartilaginoso que se fija a ambos lados de la cápsula fibrosa. Es una cavidad que va a dar, este fibrocartílago va a dar dos cavidades secundarias. Se va a articular con el hueso de arriba y el hueso de abajo. ¿Entendés? Con el cóndilo, pues son bicondilia, un cóndilo superior y un cóndilo inferior, que sería el tubérculo articular. Acá vemos un proceso donde la mandíbula está cerrada y acá se abre, para que vean cómo el cóndilo mandibular se desplaza hacia anterior a medida que la mandíbula se abre. En un momento, cuando se abre, este cóndilo va a contactar con el tubérculo articular. ¿Bien? Con la, digamos, se van a juntar dos superficies convexas. Vemos que se abre la mandíbula, se está acercando, se abre la mandíbula, como que se corre hacia el anterior. Bien, y acá vemos ya el cóndilo de la mandíbula desplazado hacia anterior cuando la mandíbula desciende. Por eso es importante este medio de unión fibrocartilaginoso que tiene que adaptar dos superficies que se enfrentan y ambas son convexas. Y artrosis según las superficies óseas, vamos a ver 6 subgrupos. Tenemos acá, les dejo para que tengan en cuenta ejemplos de cada una de ellas. Vamos a hablar de las, acá tenemos otras. Digamos, con esto me voy a basar en los ejemplos que vienen a continuación, con estas figuras. En el caso de las esferoides, por un lado tenemos una convexidad por parte del fémur, una esfera casi completa, dos tercios de esfera, y una concavidad por parte del acetábulo. Para ahora tengan en cuenta siempre los medios de unión, digamos, las superficies que se interponen, o las superficies, digamos, que se van a contactar de ambos huesos, también los ejes. Es importante para esta parte que viene ahora. Decíamos que en el fémur, en la coxa femoral, es una superficie, una parte convexa por parte del fémur, una parte cóncava por parte del acetábulo. Y recordar que la concavidad del acetábulo va a ser aumentada por parte del labrum acetabular, que es un fibrocartílago. Esta articulación se va a mover alrededor de 3 ejes, pero es multiaxial. Lo que vemos acá sería que ambas superficies, cóncava y convexa, si trazamos ejes, se parecen, ejes muy parecidos en cuanto a su tamaño. Eso le da la posibilidad de generar movimientos variados. ¿Bien? Entonces tenemos que se mueve alrededor del eje longitudinal en rojo, transversal en azul y en verde el sagital anteroposterior. Movimientos multiaxiales, aducción, abducción, flexión, extensión, rotación medial, lateral y circunducción. La circunducción es un movimiento complejo, al igual como vimos en la prosupinación, también era compleja. En la circunducción, que se da al realizar una sucesión de movimientos simples en formas consecutivas, que son movimientos de flexión, abducción, extensión y aducción. Esto permite que el extremo distal no articular se mueva en círculo, describe un círculo, el extremo proximal, que sería el extremo proximal fijo, que es el articular, junto al extremo distal, que es el que se mueve, que es el no articular, que va a describir un círculo, ambos, el distal, que es el que se mueve en círculo, y el proximal, el que no se mueve, que es el fijo, describen como si fuese un cono. ¿Bien? Además, como decíamos, que el distal describe un círculo. Ahora, tened en cuenta que las multiaxiales van a hacer estos movimientos, ¿no? Aducción, abducción, extensión y rotación, lateral y medial, y circunducción. Y tened en cuenta que la circunducción no es exclusiva de la multiaxial. Vamos a ver que hay una biaxial vamos a ver ahora una biaxial que hace también circunducción.
caso de las elipsoideas, es un ejemplo de ellos que son biaxiales que hacen circunducción. Por un lado tenemos una superficie cóncava por parte del radio, una convexa por parte de los cóndilos del carpo. Y las superficies de ambos huesos, cóncava convexa, son en forma de huevo. Tienen un eje mayor que el otro. Por eso, en esta articulación, no pueden generar movimientos en su eje longitudinal, porque el eje mayor, en el caso del cóndilo del carpo, si quiere girar, se va a chocar con el eje menor de la concavidad del radio. ¿Bien? Por eso no puede hacer ese movimiento a lo largo del eje longitudinal, pero sí va a poder hacer movimiento a lo largo de estos ejes. Por eso es biaxial. Va a ser aducción, abducción, flexo-extensión y circunducción. ¿Bien? Es una biaxial que hace circunducción. Acá vemos el radio, una superficie cóncava, y los cóndilos del carpo son superficies convexas, vista anterior. Recuerda que tiene forma de huevo ambas superficies, por eso es el elipsoidea. Tenemos acá, para que vean que van a oír hablar de articulaciones condilias, bicondilias y bicondilla doble. Condilias se da en el caso del radio carpiano. Por un lado tenemos una superficie cóncava por parte del radio y una convexa por parte de los cóndilos del carpo. Cóncava, convexa. En las condilias. En las bicondilias tenemos dos superficies convexas, ¿sí?, que se enfrentan. Por un lado el tubérculo articular y por un lado tenemos lo que sería el cóndilo de la mandíbula. Dos superficies convexas. Las bicondillas dobles son dos superficies convexas y dos superficies cóncavas casi planas, porque los cóndilos del fémur son muy convexos y tiene dos cóndilos lateral y el medial, y la tibia también tiene dos cóndilos, lateral y medial, pero la tibia presenta superficies casi planas, recordad. Entonces, es bicondilla doble porque tenemos dos cóndilos, es bicondilla, y es doble porque también tenemos dos cóndilos de este lado. Dos cóndilos laterales por cada uno de los huesos y dos cóndilos mediales por cada uno de los huesos. ¿Bien? Y miren acá cómo se ve la convexidad del fémur, los cóndilos, es muy convexo. En cambio, la superficie de la tibia es muy casi plana a nivel de sus cóndilos. Por eso los meniscos tienen que aumentar la superficie con esos filocartílagos para que sea más estable, ¿no? De esta manera, ¿no? Como que le dan una concavidad. Las gíngimas que tienen forma de bisagra presentan una cresta y un surco formando una polea que se da entre el húmero y el cúbito o ulna, se mueve alrededor del eje transversal generando, es uniaxial, va a ser flexo-extensión. Las trocoides, que es un cilindro, que por un lado tenemos una estructura en forma de anillo que gira alrededor de un eje longitudinal, que sería el diente del axis. Entonces tenemos una estructura, tenemos el atlas hacia anterior y tenemos el ligamento transverso del atlas, que va a girar alrededor del eje longitudinal, que va a pasar por el axis, digamos, es uniaxial y permite el movimiento de giro de la cabeza hacia, digamos, una rotación izquierda y derecha. ¿Bien? Es uniaxial. Las cenar también las llaman en silla de montar. Vamos a ver que cada superficie articular es cóncava en un eje y convexa en su eje perpendicular. Vamos a ver que las superficies articulares son la cara distal del trapecio, lo que sería la cara distal del trapecio es cóncava en dirección dorsopalmar y convexa en dirección transversal. En cambio, la superficie de lo que sería la parte articular de la base del primer metacarpiano es inverso, sería cóncava en dirección dorsopalmar y convexa en dirección transversal. Lo que no puede hacer esta articulación
que es biaxial y que va a hacer flexión, extensión, aducción y abducción y oposición, lo que no puede hacer es girar sobre su eje longitudinal. Pero lo que va a hacer es oposición en este caso. Que la oposición es el movimiento del pulgar, que es cuando se enfrentan las yemas del pulgar con la yema de, se juntan con la yema de los 4 dedos restantes. ¿Bien? Lo tenemos el biaxial, recordar, y después hacer este movimiento. Se desplaza así, ¿vale? Bien, flexo-extensión y aducción y abducción. ¿Bien? Como que se deslizan. Las planas o artrodias son multiaxiales. Son multiaxiales con escaso desplazamiento. En cambio, las esferoides podían girar, las esferoides que podían girar en los 13 ejes, las planas giran solamente en un eje, en su eje vertical. ¿Bien? Es una articulación que tiene escaso desplazamiento porque están limitados por los medios de unión, que son ligamentos, fibras muy cortas y gruesas, que van a estabilizar esta articulación planas para que no se luxen. Pero bueno, puede girar alrededor de solamente de un eje, de su eje longitudinal, su eje vertical, y desplazarse en los otros ejes. ¿Bien? Es multiaxial. Vemos un ejemplo en la articulación siga apofisaria de las vértebras, pero se ve solamente, se da en la cervical y en la torácica. La lumbar, la siga apofisaria lumbar presenta otro tipo de articulación, no es plana en la lumbar. Plana se da solamente en cervical, siga apofisaria, y en las torácicas, siga apofisaria. ¿Bien? Vamos a hablar de otros ejemplos de plana, se da entre la clavícula y el acromión, la articulación acromioclavicular, que es plana, y después tener en cuenta que estos ligamentos serían el coracoclavicular, el trapezoides y el conoides, son ligamentos a distancia de esta articulación plana y son funcionales a esta articulación. ¿Bien? Esto lo vamos a ver después en miembro superior. Otro ejemplo de articulación plana se da en la tibia peronea superior. Otra plana tenemos entre el sacro y el coxal. Pero estas son sinoviales planas en términos de medio unión, pero son anfiartrosis en términos de movilidad. Se va a mover alrededor del eje transversal. Vamos a ver que se balancea el sacro con respecto al coxal. Va a hacer balanceos que son nutación y contranutación. Nutación es cuando la base del sacro se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo, la base del sacro, y el vértice del coxis se dirige hacia atrás y hacia arriba. Y lo que hace es aumenta el diámetro antero-posterior de la abertura inferior de la pelvis. Es decir que, al aumentar el diámetro, el pubis y el coxis se alejan. En cambio, la contranutación va a hacer que la base del sacro se dirija hacia atrás y hacia abajo, y el vértice del coxis se va hacia adelante y hacia arriba. Entonces, por el contrario, lo que va a hacer es disminuir el diámetro antero-posterior de la abertura inferior de la pelvis. Es decir que el pubis y el coxis se acercan. Es un balanceo que se va a hacer alrededor de un eje transversal, que son los movimientos de nutación y contranutación. Balanceo. Vamos al eje transversal, en azul. Una articulación que es falsa es la cisarcosis, que se da entre los músculos subescapular y el serrato. Vemos una imagen donde se ve la caja torácica con los músculos. Esto es el hueso, la escápula, el músculo subescapular, el músculo serrato, que estos, ¿qué pasa? Se deslizan entre sí. No es que, como veíamos en las otras articulaciones, donde había un hueso con su raíz articular, con sus tejidos conectivos, con sus fibras, con su cápsula articular. Acá no, acá son dos huesos que se deslizan entre sí. No hay cápsula ni nada de eso. Se deslizan sobre un tejido conectivo, ¿no? Cisarcosis es una articulación, una pseudoarticulación o articulación falsa. Recordar que se da entre los músculos subescapular y el serrato. Este gráfico se lo digo para que completen. En el caso de la sinartrosis pongan solamente los ejemplos.
en cada uno de estos, ¿no? En el caso de las diartrosis, pongan ejemplos, pongan los ejes y los movimientos que puede realizar en las diartrosis. Bien, esto es lo último. Esto lo muestran en el PRO y en el LATAJET. Ahora sí, fin de la clase. Chao, nos vemos.